Buenos días, ¿pueden escucharme, por favor? Buenos días, José, si se escucha fuerte y claro. Buenos días, sí se le escucha, profe. Perfecto, muchas gracias a todos por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar con la reunión del día de hoy, ¿no? Hoy tenemos pensado analizar el mercado americano. A pesar de que en la mañana ya estuvimos un poco pegados en la plataforma, ¿no? Tuviendo algunas entradas, ya cerrando una entrada, y vamos a ver qué es lo que deparan las demás entradas, ¿no? Porque aparentemente aún tenemos posiciones que están jugando en contra de nosotros. ¿Porque digo aparentemente? Porque únicamente lo que están haciendo es mantener una resistencia. Bueno, ¿alguien ingresó en Libra el día de hoy? Hoy tuvimos una entrada perfecta en Libra. Yo sí ingresé. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, hoy de ley, hoy todos tuvieron que haberse forrado realmente en Libra esterlina. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que puede llegar a suceder con los demás instrumentos que estamos por analizar, que básicamente hoy sí va a centrar todo lo que habíamos mencionado en el tema de la reunión de la OPEP, ¿verdad? Ahora, acto seguido, algo que sí tenemos que mencionar en este punto es que nosotros como traders vamos a presenciar volatilidad durante todo el día de hoy, debido a que la reunión de la OPEP pues no es que se reúnen 5 minutos y a las 5 de la mañana sale la noticia, sino que desde las 5 comenzaba la volatilidad. Por eso es que hoy les envío las entradas un poco más temprano. Usualmente es a las 6 de la mañana, hoy les envío un poco más antes, creo que 5:30, no recuerdo. Porque ya comenzaron a haber entradas debido a la volatilidad de los países exportadores, productores de petróleo. Veo que hay muy poquitas personas, no sé si las demás personas se quedaron dormidas, pero bueno. Vamos a continuar con, en este caso, los fundamentales que tenemos de momento. Bien, los fundamentales que nosotros teníamos, estos fundamentales parciales, como habíamos mencionado estas semanas de parciales, los más importantes son básicamente el cambio de empleo no agrícola, ¿ya? Es el fundamental de aquí, es un fundamental que te menciona sobre los empleos, obviamente que no están vinculados al sector agrícola, y que te permite en este caso obtener una mayor tasa de personas que se encuentran dentro del mercado y en función de eso pues generan consumo en el mismo, ¿no es cierto? Como salió mayor a lo esperado, se toma como un dato positivo el dólar americano, por ende el dólar hoy comenzó a ganar posiciones y por eso es que vimos ventas masivas dentro de todos los instrumentos, dentro del oro, dentro del Bitcoin. Bueno, ayer ya estábamos posicionados nosotros en el Bitcoin, hoy se continuó su movimiento a la baja y dentro de algunas divisas, ¿no? Hoy tenemos fuertes posiciones a la venta respecto al dólar americano. Esa es una de las causales. Otra de las causales es la balanza comercial. Como habíamos mencionado, la balanza comercial básicamente es un complemento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, para poder entendernos mejor respecto a este complemento, vamos a poner la fórmula del PIB para que se pueda comprender, ¿no? Porque a veces cuando digo el complemento del Producto Interno Bruto, pues no entendemos qué. Pues aquí básicamente está la fórmula, ¿no? El consumo, que es de lo que básicamente estamos hablando, la inversión, eso aún no hemos topado porque no tenemos aún un indicador de ese punto, gasto público, que se hace a través de reformas fiscales o además también de la distribución de la riqueza a través de los hospitales, la burocracia, etcétera. Y esa es la parte que vamos a explorar el día de hoy, exportaciones menos importaciones. ¿Ya qué implica esto básicamente o cómo se llama eso? Eso se llama la balanza comercial. Entonces, vámonos solo en siglas. Esta balanza comercial, ¿qué es lo que nos está señalando? Bueno, básicamente lo que nos señala la balanza comercial es si es que estamos generando mayores ganancias o vendiendo más de lo que estamos, en este caso, estamos vendiendo más de lo que estamos comprando. Entonces, al tener una balanza comercial, en este caso favorable al movimiento o aquí está, balanza comercial favorable, en este caso al dólar americano, a Estados Unidos, que estamos esperando que básicamente Estados Unidos fortalezca su divisa. Entonces, esa es una de las segundas causales por las cuales el dólar se terminó disparando y va a seguir disparándose. Por ejemplo, la segunda entrada que tenemos ya en oro
ya toditos deben estar en ganancias la segunda entrada. Como les dije, aún no se considera para cerrar el instrumento, mínimo hasta 1700 o 1690 es mi proyección. Obviamente esperamos que haga mucho, mucho más, ¿no? Pero ya saben, a veces el mercado no hace lo que queremos y eso es lo complicado en ese tema. Bueno, en función y a raíz de esto, estas dos primeras causales que tenemos hacen que el dólar americano se dispare. Si el dólar americano se dispara, pues los demás instrumentos que están correlacionados con el dólar pierden valor. Hablando de manera fundamental, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin va a perder valores también las materias primas de valoración metálica como la plata y el oro. Por eso es que hoy estábamos vendiendo oro y también los tipos de cambio, como el euro, como la libra, como el franco suizo, todo lo que hemos analizado con anterioridad. Bien, acto seguido, si nosotros observamos, tenemos más noticias que favorecen o podrían favorecer el movimiento del dólar. Uno de esos es el PMI. Este puede ser un gatillo para que el instrumento caiga con mucha más fuerza, porque se va a valorar el dólar americano. ¿Qué es el PMI? Como ustedes ya saben, ¿no? El PMI no es nada más ni nada menos que unas encuestas que se desarrollan en el mercado para verificar si es que en efecto el mercado está positivo respecto al movimiento del mercado a futuro. Es decir, si es que el precio o las empresas tienden a crecer a futuro o tienen datos negativos y no van a crecer. Entonces, eso es básicamente lo que nos van a enseñar los PMIs. Si los PMIs suelen ser por arriba de 50, que como pueden ver, tenemos perspectivas ya un poco negativas porque ya no nos señalan PMIs por 50, sino nos da perspectivas bajas, como 49. Pero si es que sobrepasa este nivel o va por arriba de 50, es una fortaleza inmensa para el dólar americano. Y esta fortaleza inmensa para el dólar americano puede ocasionar que los demás instrumentos se valoren, ¿sí? Y las acciones también tienden a dispararse, aunque vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente en el gráfico accionario no encontremos una paridad interesante, debido a que el petróleo ahorita, perdón, las acciones tienen un movimiento también que se fundamenta en los países exportadores de petróleo. Entonces el PMI sí puede ocasionar este gatillo, pero al mismo tiempo no en todos los instrumentos, porque algunos estamos esperando lo que digan los países exportadores de petróleo. Bueno, ya les voy a explicar por qué compramos hoy también petróleo, básicamente. Tenemos más adelante los inventarios de crudo. Era otra de las noticias que para nosotros resulta muy relevante, puesto que nos menciona si es que como tal el mercado va a recortar su producción de barriles o va a aumentarla. Lo que se espera es que se recorte la producción de barriles de crudo. Entonces, hoy la OPEP se va a hablar sobre eso, sobre el recorte de los barriles de crudo, para que en función de este recorte de los barriles de crudo, ¿sí? En función de este recorte de los barriles de crudo, se aumente el precio, se estabilice el precio entre 90 a 95 dólares el barril. Entonces, hoy la OPEP va a hablar sobre eso. Y los inventarios de crudo van a ser una señal de lo que puede llegar a pasar con el mercado. Por eso es que compramos petróleo. Perdón, sí, compramos petróleo, barriles de petróleo, porque se espera un recorte de los barriles para que se aumente el precio hasta los 25 dólares, hablando de manera fundamental. De manera técnica, vamos a ver hasta dónde podría llegar a pasar. Técnicamente, yo había hecho una perspectiva hoy que sí puede llegar hasta 90 dólares, pero ya depende muchísimo de cuál sea ese movimiento de mercado del cual se está esperando, ¿no? Bien, vamos a ver los datos de los PMI, me parece que ya salieron. Sí, en efecto, ¿no? Los PMI salieron más elevados de lo esperado, como se puede ver. Bueno, aún dentro del rango negativo, porque está por debajo de 90, pero está más alto de lo esperado. ¿Qué implica esto? Una fortaleza contra el dólar, pero como les dije, probablemente el mercado aquí sí vaya a perder un poco de correlaciones, debido a que se está esperando los datos de la OPEP. Es lo que realmente importa el día de hoy. Entonces, hemos tenido un día positivo de manera fundamental para el dólar americano. Vamos a ver si es que este día continúa de esa forma. Porque de llegar a continuar así, hoy tendríamos unas ganancias enormes. De hecho, ya la tuvimos con la libra. Podemos llegar a seguir acumulando ganancias con los demás instrumentos. Vamos a ver qué sucede. Y como les había mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Una caída, tendencia bajista del PMI, y a pesar de que el dato es mayor al esperado,
pues aún no es suficiente para marcar una nueva tendencia, que implicaría que en el futuro se está esperando una contracción económica. Ahora que estamos en Investing, solo para refrescar, todos los futuros están a la baja. Sí, todos los futuros de las acciones están a la baja. En España, en Estados Unidos, todos están completamente a la baja, excepto el futuro del índice dólar, que es el que se han venido valorando el día de hoy, que es lo que les mencionaba, ¿no? Como se valora el dólar americano, los demás instrumentos tienden a perder valor. Entonces aquí está la valoración del dólar y sigue valorándose, ¿no? Vamos a ver si es que la valoración termina durante todo el día, que será lo idóneo, que yo creo que sí, con la noticia de el petróleo. Bien, eso de manera fundamental. Entonces, de manera fundamental, hoy tenemos datos muy importantes para el dólar. Todos han salido positivos. El único dato que nos faltaría, por decir así, es la resolución de los países exportadores y productores de petróleo. Y con eso tendríamos un día perfecto para que se haya perdido el retroceso que ayer se estaba haciendo en el mercado y que estábamos conversando, que no nos dejaba observar bien el precio. Hoy se ha roto eso, pero puede seguir quebrantándose. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de continuar ya con esta parte que ya es el análisis de precio de los instrumentos, ¿hay alguna duda sobre este tema? Sobre cómo se interpretó los fundamentales del día de hoy. Muy bien. Entonces, siendo eso, nos vamos a la plataforma y vamos a ver qué instrumentos, en este caso, podemos llegar a analizar y generar, en este caso, una compra o una venta. Pues bueno, primero la explicación de por qué vendimos y cerramos Libra, ¿no? Bueno, en primera instancia, esa es la libra esterlina. Vamos a ver qué valor ha hecho. Vamos a borrar esto. A ver, ¿qué esperamos dentro de la libra? Básicamente, nosotros habíamos detectado un movimiento que iba subiendo con fuerza, ¿no? Pero decíamos que este movimiento no correspondía al volumen que tenía, puesto que el volumen iba cayendo mientras el movimiento va subiendo. Entonces, ese es el primer punto de partida acá. Acto seguido, como nosotros vimos, esta suba de precio ayer en la noche se iba menguando de a poco, ¿ok? Como iba menguando de a poco, en algún punto iba a trabarse. Hoy en la sesión europea, ya hacia finales de la sesión europea, y cuando se reunieron los países exportadores de petróleo, se decidió vender en este punto, debido a que el mercado generó velas doji, hizo una doble entrada, el volumen siguió disminuyendo y eso ocasionó una caída de precio. Bien, entonces el precio cayó a tal punto, como pueden ver, continuó su caída, aquí se va a ver más en el corto plazo, todo esto. Pero ¿cuál es el problema? Si nos fijamos, esta caída de precio es una caída que ya le está costando caer. O sea, sí está cayendo por la fortaleza del dólar, pero le está costando continuar su movimiento en caída. Entonces, esta parte sí es importante y medular mencionarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, está cayendo, pero cada vez como que tenemos velas más de debilidad, ¿sí? Y se está fraguando una divergencia. Miren, si ven aquí en el corto plazo se está manteniendo, mientras acá se está cayendo. Entonces, estas velas de debilidad más la divergencia que pueden ocasionar. En el corto plazo esto suba, pero ojo, suba otra vez al punto de entrada que más o menos era por aquí y otra vez se haga una venta. Entonces, ¿qué podemos esperar? Inicialmente que el mercado ahorita se trabe un poquito antes de que se haga la noticia de los países exportadores de petróleo. Acto seguido, caiga, ¿sí? Hasta este nivel, ¿sí? Ojo, acto seguido caiga hasta este nivel. Bien, suba, que sería lo ideal para reingresar en el mercado. Por eso es que nos salimos antes de, porque el mercado comenzó ya a conflictuarse en este punto. Mira, es lo que les acabo de mencionar. Si nos bajamos a la temporalidad más bajo, seguimos en divergencia, el mercado se conflictúa. Ahí está. El mercado se conflictúa, tenemos velas de rechazo constante, y eso que ocasiona básicamente un movimiento, en este caso, para arriba. Pero va a ser un movimiento no de cambio de tendencia, simplemente va a ser un retroceso con fortaleza, debido a que tenemos un gran impulso, y ese gran impulso
debe haber un retroceso. Entonces va a haber un retroceso y después de ese retroceso, que yo creo que va a ser hasta aquí más o menos, probablemente tracemos un FIBO para ver hasta dónde podría llegar a ser. Tomémosle todo el impulso desde el día de ayer. Si en efecto, este punto de acá, si nosotros notamos, es el mismo punto de 61.8. Es decir, nos daría una reentrada. Y acá nosotros deberíamos volver a vender. Ojo, esa es la expectativa, no puede ser un poco antes. Todo depende de las figuras que da el precio. Acto seguido, eso debería nuevamente desplomarse. Y una vez que haga eso, el mercado en el gráfico de 1 va a hacer su cruce de la vela diaria. ¿Qué implicaría esto? Que vamos a tener una caída mucho más fuerte. Ya, probablemente esta caída se concentre desde el día jueves, viernes podría ser también, porque tenemos la noticia del desempleo de Estados Unidos. Entonces sí podría ser interesante mantener esta caída. Pero como pueden ver, estamos a punto de ejercer este cruce. ¿Ya? Algunos dirán, no, ya cruzó. No ha cruzado. Lo que pasa es que ahorita está inmerso en el cruce, por eso es que aparenta eso. Pero es muy probable que el mercado suba para luego caer. Ahí se contempla el cruce y ahí podamos beneficiarnos de otra venta en este momento. Esa sería la expectativa. Ahora bien, también que cabe otra posibilidad, pues básicamente que exista una suba de precio. Lógicamente esto sí va a pasar, pero la suba de precios no llegue a 61, sino llegue, yo que sé, a 38 FIBO, al punto de acá, o a 23 FIBO, y ahí caiga. También puede pasar eso. Por eso hay que estar muy atentos a este precio y lo mejor era haber cerrado la posición porque iba a menguar todas las ganancias que teníamos. Hoy hicimos una entrada casi perfecta porque mantuvimos una posición en venta justo en este nivel, apenas subió un mechazo y cayó con mucha fuerza. Entonces lo mejor era como que esperar esta posición, que pase el retroceso y cerrar. ¿Ok? Entonces, muy atentos a libra esterlina cuando llegue a estos niveles FIB, 23, 38, 50 y 61. Cada uno de esos niveles debe ser en niveles preseleccionados y analizados para ver si es que termina el retroceso o quiere continuar. Sin olvidar la trayectoria de todos los retrocesos, ¿no? No olviden que todos los retrocesos suelen moverse, ¿no? Como 23, caer al 0. 38, 23, 50, así. Entonces, no olvidemos que el parámetro va a ser algo así, que va a moverse de esa forma, ¿ok? Compremos el instrumento, se preguntarán, ¿no? Bueno, si ya viene un retroceso, pues compremos al 23. Sí es buena idea, pero al mismo tiempo también no es tan buena idea, porque estás yendo en contra de la tendencia. Entonces, ir en contra de la tendencia en algunos casos sí puede ser favorable. Después de todo, tienes los indicadores. Tienes una divergencia, tienes un cruce en el punto de la sobreventa, tienes rechazos de velas, tienes muchas cosas, ¿no? Que te pueden decir que compras. El problema es que nosotros no sabemos con exactitud a dónde va. Si supiéramos que con exactitud va a 23, pues en buena hora. O a 38, con exactitud en buena hora. El problema es que los retrocesos, lo difícil de los retrocesos es que a veces son caóticos, es decir, se mueven así, ¿ya? O se mueven con fuerza, o se mueven de manera como un triángulo, una cuña alcista, ¿no? Como a veces suele pasar. Es decir, se mueve como que muy lento, forma un triángulo y luego ¡pum! Entonces, con ese, o se puede mover también de manera lineal. Entonces, ese es el problema con los retrocesos, que no tenemos esa exactitud cuál es la forma que va a darse. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso a invertir en este retroceso, a pesar de que existen señales, porque no sabemos de qué tipo van a existir. ¿Ok? Entonces, especial cuidado, por favor, en este instrumento. Dejemos que pase el retroceso. Este análisis que acabo de hacer va a ser el mismo análisis del euro, por cierto. Entonces, si es que estás de ustedes en el euro dólar, no estás en libras, sino en el euro, pues va a ser exactamente lo mismo. En eso no te preocupes. Pero bien, muy atento a este punto porque podría retroceder para luego caer. Bien. Una vez dicho eso, nos vamos a el Bitcoin para ver cómo nos está yendo, ya que tenemos esta posición abierta desde el día de ayer. Y ayer habíamos dejado una posición, un volumen medio. Aquí está. Uy, casi que nos topa el take profit. Ni me había fijado de esta. Estaba tan preocupado en la libra que ni me fijé en esta. A ver, para las personas que no estuvieron el día de ayer, ¿qué hicimos con el Bitcoin? Básicamente nosotros estamos analizando el movimiento de la cripto bajo un ciclo actual que es de 18,000 a 20,000.
Es lo que está haciendo básicamente la cripto todo el tiempo. Al menos en este periodo, no es que vaya a hacer eso durante mucho tiempo, ¿no? En este periodo está teniendo esta linealidad. Entonces, nosotros habíamos detectado que como estábamos en el punto más alto, justamente donde se había topado este triple techo o este inicio de ciclo, decidimos vender. Entonces, como esto ya se vendió como tal y tuvimos las señales de los cruces en el nivel de sobreventa, ¿sí? Esto podría ocasionar que el mercado termine cayendo y con mucha fuerza. Si nos vamos a H1, nosotros sí nos percatamos que el movimiento de el Bitcoin sigue cayendo y con mucha, mucha fuerza. Como pueden ver, tuvo una vela de rechazo en este punto. En el inicio de este ciclo, justo habíamos mencionado que probablemente rebote y pusimos un take profit un poco más abajo, pero no hay nada de qué preocuparse. O sea, lógicamente el mercado no solo puede vivir cayendo, ¿no? Es decir, tenemos un impulso, puede haber un retroceso para luego tener un nuevo impulso. ¿Ok? Entonces ahorita lo que estamos viviendo podría ser el retroceso. Si nosotros nos fijamos, ¿qué es lo que tenemos aquí? El mercado en el punto de la sobreventa. Aún no con un cruce, pero puede llegar a pasar. Ahora, si existe dentro de ustedes la posibilidad o el miedo de que esto pueda llegar a subir otra vez hasta los máximos de acá y perder lo ganado, la opción más cercana, por decirlo así, es ajustar el stop loss. ¿Ya? Entonces, ahorita como si tenemos un buen margen de stop loss, simplemente podemos ajustar el stop loss, coger la ganancia hasta este nivel. Esto podría ser un nivel de ajuste aquí, un nivel más cercano de ajuste aquí también podría ser válido, debido a que ya rechazó, como pueden ver, este otro nivel ya fue rechazado, entonces no podría volver a topar, así como no. Entonces pueden ustedes ajustar el stop loss en estos niveles y al ajustar el stop loss, pues no importa que el mercado suba, porque cerraría la operación acá, y si se da la vuelta, pues ya no importa, porque ya están generando ganancias. Entonces es una buena posición, ¿ya? O lo que pueden hacer es cerrar la operación de momento. En este momento todos ya tienen que tener ganancias bien marcadas, debido a que básicamente nuestra operación fue en el techo máximo. Digo casi porque no tomamos la volatilidad, esta fue la volatilidad. Si hubiéramos tomado la volatilidad, ahí hubiera sido. Pero bueno, en este caso, este puede ser una buena opción. Llegar a este movimiento y de eso podría desplomarse. Entonces ya depende de ustedes. O cerrar la posición o ajustar el stop loss puede ser una de las opciones que ustedes pueden llegar a tomar. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ajustar el stop loss. Yo les voy a dejar ajustado aquí ya para que la posición corra en el primer movimiento. Oye, discúlpenme un ratico que el otro stop loss está aquí, ¿no? Entonces desde aquí tengo que ajustarle. A ver, en este tiempo estabas, no sé. Ya, ahí sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que esperaría? Que si es que tiene un retroceso muy, pero muy fuerte, esto tope mi stop loss acá y luego, ¡pum!, se desploma. Como dije, ya estamos casi a nada de que nos tope el take profit, ¿ok? Entonces ya ahorita ya estamos asegurando la posición, simplemente hay que dejar que el mercado haga lo suyo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la otra opción sería básicamente mover el stop loss, mover también el take profit a la base de acá. El oro se desplomó. ¿Qué? El oro se desplomó. Ah, pues ya era hora de que se desplome, ya estaba muy, muy tímido, muy timorato. Uy, qué desplome, ¿no? Por fin llegamos al punto de la primera entrada y la segunda entrada. Ya estamos casi en ganancias, fuertes ganancias. ¿Alguien ingresó en oro? Yo sí ingresé en la primera, José, pero le puse Ahorita con debemos puntos, estar. le puse con puntos 50 y me tenía pariendo desde las 5 de la mañana. Es que nos jugó, se nos dio la vuelta un rato, pero ahorita ya estamos Sí, otra vez al ruedo. me tenía con el menos del 50% de la cuenta. Sí, sí. Yo a mí también me tenía menos 800, pero dije, nah, esto es caída de ley. Por eso volví a meter otra vez oro. Sí, ahorita ya le tengo ya un poco, ya estoy más fresco. Ya buenísimo. ¿Alguien más metió oro? Yo le tengo desde ayer, José, ¿En venta o en compra? en venta. Ya ¿En qué está precio? altísima la ganancia. ¿En qué precio Este, está? le metí, a ver, déjame verle, revisarle. 17 qué? 17.25 estuvo ayer. Si le metiste, pucha, debe estar millonario. Algo así. Sí, 17. ¿Dónde está?
Sí, en 17.20 casi lo metí. ¿Y con qué lote le 17.20 metiste? es demasiado. O sea, 17.20, solo para que tengan una idea, es básicamente el techo acá, 17.20, y ahorita ha caído a 1.700. ¿Qué significa eso? Que el compañero, si con un volumen 1 ya desde ayer a hoy hizo $2.000, eso significa. Sí, Entonces, pero el sí. volumen estuvo bajo. Le puse Ah, volumen bueno, bajo. no importa. El lote bajo. ¿Cuánto metiste de lote? Solamente 0.2 me parece que fue. Ya igual es bueno, es unos $200 al menos. Sí. Ya, muy bien. Perfecto. Sí, esta posición del oro nos hizo sufrir un poco, pero al final es lo que importa, ¿no? El tema de que se está manteniendo la ganancia. Ahorita se está probando los puntos del 1.700 que les había dicho. Ahorita si ya quieren cerrar, podría cerrarse, ya porque está probando los 1.700, ¿sí? Entonces, si desean, ahorita ya podrían cerrar tranquilamente la posición sin ninguna dificultad y van a obtener el petróleo en contra. Sí, ese déjenle, todo el día va a estar en volatilidad del crudo, como les había dicho. El crudo va a estar todo el día en volatilidad, absolutamente todo el día. Entonces, por eso es que queríamos un punto de entrada bajo. Entonces, lo más bajo que pude conseguir fue eso. Bueno, obviamente ahora el precio está un poco más bajo, pero ¿cómo saber con exactitud cuál va a ser el centavo exacto? Es muy complicado realmente. En teoría, el resultado más bajo tenía que ser antes de la reunión de la OPEP, pero bueno, ya depende en este caso de otros fundamentales. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en el tema del oro, vamos a dejarle que recorra un poquito. Ya, dejemos que recorra un poquito, que penetre la base de los 1.700. Ojalá y llegue al menos a los 16.90. ¿Sí? Si llega a los 16.90 o 16.95, cerrémosle manualmente para asegurar las ganancias del día de hoy y con eso estaríamos hechos, perfectos en ese nivel. Perfecto, muy bien. Entonces, estábamos en el tema del Bitcoin, ¿no? Entonces, el Bitcoin también tuvo que haberse desplomado, sí, en efecto. El Bitcoin se desplomó, que es lo que les decía, ¿no? Así se ajusta, es la manera correcta de ajustar un stop loss. Es decir, el mercado en este caso se topa y se cae con fuerza, y ahí lo que uno va es jugueteando con el stop loss y el take profit, porque esto básicamente es ganancia pura, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se juguetea con el stop loss y el take profit? De una manera sencilla. Ya, como ya moviste del stop loss acá, ahora tus posiciones como que ganan mayor optimismo. Entonces, tu nuevo take profit puede ser el mismo o puedes moverlo al punto de acá. Entonces aquí aumentas tu posibilidad de ganancia y así vas moviendo. A medida que va cayendo el precio, vas moviendo el stop loss y vas moviendo el take profit todo el tiempo, con la noción en este caso de generar posiciones en ganancia. Posiciones en ganancia. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el jugueteo con el mercado. Y cuando yo les digo en el grupo ajusten stop loss, me refiero exactamente a eso. Me refiero a que ustedes con el mercado deben mover el stop loss de donde está arriba, deben moverlo al punto muerto, es decir, al punto de entrada, o tomando ya ganancias como tal. ¿Sí? Entonces, esta parte sí que es medular y muy importante que ustedes sí la manejen bien, porque en algunos casos yo sé que ustedes no van a estar pegados a la plataforma porque tienen otras obligaciones, pero si ustedes ajustan el stop loss, pues no importa, porque van a generar ganancias sí o sí, todo el tiempo. ¿Okay? A no ser que el mercado se nos dé la vuelta, como en el caso de anteayer, me parece que se nos dio la vuelta en Bitcoin. Sí, pero es eventual. Cuando se tiene este tipo de entradas, usualmente fuera de 10 horas, uno ya se posiciona antes del mercado. Por eso es que les decía que a veces dentro de las propias clases, uno puede tener las entradas perfectas, porque esas entradas perfectas a veces pasan antes de la apertura de los mercados. ¿Sí? En algunos casos sí pasa en la apertura, pero no es en todos. Ese es uno de los mayores problemas realmente de operar a veces en el mercado dentro de la sesión americana. Uno tiene que procurar estar antes de. Bien, a ver, vamos a ver la libra, a ver cómo le afectó esta valoración del dólar. Seguramente cayó un poco más. Libra, gold, silver. No, aquí está el libra. Sí, en efecto, es lo que les decía, ¿sí ven? Hay una divergencia brutal, ¿sí? El mercado, hay una caída, como puede ver, hay cruce de estocásticos en las temporalidades más grandes. Incluso, mira, ha cruzado el estocástico y marcado, bien marcado, pero la libra sigue cayendo. ¿Cómo se explica esto? No hay explicación. O sea, ahorita el mercado está desvalorándose de una manera terrible debido a la fortaleza del dólar. Y si nosotros seguíamos la señal de compra, ahorita estuviéramos perdiendo dinero.
Entonces, por eso en este caso lo mejor es asegurarlo. Nosotros decidimos asegurarlo básicamente de esa forma. El S&P 500, eso también es otro instrumento que vimos el día de ayer y que vamos a actualizarlo. Debe estar también en posiciones en caída debido a que el Bitcoin está cayendo y los demás instrumentos. Sí, está cayendo, pero su caída es una caída diferente, ¿sabes? En efecto, vamos a borrar todo. En efecto, el movimiento del instrumento, está cayendo debido a la posición del dólar, ¿sí? Pero su caída es bien tímida a comparación de los otros instrumentos. Como vieron, los otros instrumentos caen como rayo, ¿ya? Porque el dólar se está valorando. Pero ¿por qué los índices no están cayendo como rayo también? ¿Ya? Eso sucede porque el S&P 500, al igual que los demás índices, en este caso, tienen una correlación directa con el petróleo. Entonces, si el petróleo sube de precio, estos sí caen de precio. Si el petróleo cae de precio, estos suben. Entonces, claro, les afecta un poco la coyuntura que estamos viviendo, obvio les afecta, pero no les afecta a un punto donde deban caer con mucha fuerza, porque el fundamental del crudo aún no sale, ¿ok? Entonces, por eso es que aún no están cayendo como que con mucha fuerza, sino están cayendo más bien de una manera bastante tímida. Y esta parte sí hay que prestarle mucha atención. Por eso es que no he ingresado yo en ningún índice el día de hoy, precisamente porque no tenemos aún la noticia exacta del petróleo. Claro, como ya invertimos en petróleo, sería jugarle con doble volumen al utilizar el S&P 500. Sin embargo, la expectativa final es que caiga el S&P. Debe caer con mucha fuerza durante el día. ¿Por qué? Porque se está esperando que se recorte la producción petrolera. O sea, al recortarse la producción petrolera, ¿sí? Al cortarse la producción petrolera, básicamente, el mercado lo que va a hacer es subir el precio del crudo y un petróleo más costoso es muy perjudicial en este caso para el S&P 500 por dos razones. Primero, el encarecimiento de la materia prima para los negocios de derivados de petróleo y para otro tipo de negocios que les afecta directamente la inflación. Y segundo, la inflación. No olviden que el crudo es sinónimo de inflación, o sea, es la materia prima por efecto de la inflación. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, si el crudo como tal cae, ¿sí? Perdón, aumenta su precio, lo que te está diciendo el mercado es que va a aumentar la inflación. Eso te está diciendo. Como va a aumentar la inflación, ojo, como va a aumentar la inflación, ¿qué significa? Que van a aumentar más fuerte los tipos de interés. Y como aumentan más fuerte los tipos de interés, las acciones tienden a desplomarse. ¿Ok? Entonces, por eso, esa es la lógica de por qué el petróleo sube y el S&P cae. Bien, pero eso seguiremos viendo con la volatilidad durante todo el día. Ahorita estamos en plena volatilidad, hay que dejar que las posiciones más bien terminen de generar esta estructura. Y una vez generado esta estructura, comenzar a considerar el cierre y básicamente las reentradas. Ahorita reentradas en la libra ya no hay. Teníamos una reentrada en niveles Fibonacci, pero lo rompió y lo ignoró en su totalidad. Y lo mejor es dejar ahorita al mercado como tal, que se desangre un poco. Nosotros ya surfeamos en estas ganancias y ahorita hay que dejar básicamente que el precio mantenga sus posiciones. Y lo que siempre les digo, ¿no? Mucho cuidado con el lotaje, aun cuando estamos en esos momentos volátiles, porque sí pueden generar grandes pérdidas que para cuentas muy grandes sí pueden ser soportables, pero para cuentas pequeñas podría implicar una quiebra de la cuenta en su totalidad. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Bien, preguntas finales, por favor. Profe, José, una reentrada en el oro, una vez que rompa ese donde está ahorita medio acumulado, que se le ve en 15, un doble techo, podría Ahorita, existir. déjame verlo. En 15 se le ve mejor. Es. Ya, a ver, déjame solo hacerle aquí la... Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5.
Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Si es que el precio llega a topar otra vez el nivel de 17, de 10 a 12, se reingresa, que básicamente es la reentrada que ya teníamos antes, ¿no? Que había hecho igual en la mañana. Si el precio vuelve a topar ese nivel, se implicaría que está haciendo el sexto punto, y esto ahí sí que cae con mucha más fuerza. Pero si es que vuelve a topar este nivel. Ahí sí Si es caería que no, como gordito en tobogán. sí, esa sería como la señal perfecta. Si es que no hace eso, en el nivel 5, lo que se podría considerar en el mercado es que no haga el nivel 6 o ignore el nivel 6, es decir, en el nivel 5, en la mitad del nivel 5, como está pasando ahorita, se mantenga un rato y luego, ¡pum!, caiga. También puede ser otra posibilidad. Pero ahorita sí es difícil saber que en este momento puede existir una reentrada. La reentrada idónea de este momento sería el nivel 17.10 o 17.12. Esa sería la entrada directa. Y como les dije, un buen punto de cierre hubiera sido el 1700, pero les había comentado que lo mejor es esperar a que llegue a 16.95 al menos. Y nuestro objetivo más básico, 16.90. Eso sería básicamente con el tema del oro. Hay que esperar, porque todas las caídas pues, tienen retrocesos. Entonces ahorita estamos viviendo un retroceso con fuerza y pues, no nos queda más que esperar. Gracias, José. Y ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? el SP500 ahorita sí no está operable por todo Sí, esto. el O sea, SIP inoperable. Como ya estamos en crudo, inoperable. Pero si es que el crudo evidentemente ves que comienza a subir y no invertiste en crudo porque necesitamos un lotaje alto, te recomiendo que en el SIP sí intentes vender, pero con lotaje chiquito. Cuando o tengas hacerle un aumento del scalping. crudo. Sí, pero cuando tengas un aumento del crudo. Ya, Ujú. gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, muy bien. Bueno, estimados inversionistas, espero que esta sesión les haya gustado y les haya servido muchísimo para sus operativas y para seguir. Aquí hablamos pues en la noche a ver qué es lo que decía uno con el tema del oro, que realmente es una de las posiciones que más favorecible tenemos, que puede caer aún más debajo de los 17, 16.90, pero vamos a cerrar máximo en 16.90. Atención en ese instrumento y atención en el petróleo durante todo el día. Y en el Bitcoin la operación es prácticamente ganada porque ya tenemos el stop loss en ese nivel, entonces no hay de qué preocuparse. ¿Sí? Solo mucho cuidado con generar reentradas que vayan en contra de la tendencia por los temas que les estaba explicando, ¿no? Eso sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cuando ya esté la grabación, pues les envío al grupo. Un fuerte abrazo y estamos hablando. Chau. Gracias, buen día con todos.